Damos un aplauso a esas niñas que hoy, este grupo de niñas de danza cristiana, que hoy se han consagrado al Espíritu Santo y han consagrado lo que es su vida, y este grupo de danza cristiana con la que ellas, a través del baile, de la danza, pues quieren honrar, quieren cada día bendecir al Señor. Así que le damos gracias al Señor por ellas y pedimos que les siga acompañando siempre en su caminar. Bien, mis hermanos y hermanas, vamos a reflexionar un poquitito la palabra de Dios que hoy se nos presenta. Esa palabra que escuchamos en esa solemnidad de Pentecostés, esa fiesta del Espíritu Santo, esa fiesta de nuestra iglesia, porque con ella, con esa fiesta de Pentecostés, nació la iglesia. Empezó la obra evangelizadora, la vida de testimonio de vida cristiana. Y ya vemos cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo nace esa iglesia, cómo ese acontecimiento se llevó a cabo. Estaban reunidos en un mismo lugar, un ruido del cielo estremeció la casa, el lugar donde estaban, y vieron bajar sobre ellos como llamaradas, lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Nos decía el Evangelio que ellos estaban encerrados aquel día, el primero de la semana. Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban encerrados, tenían temor, pero cuando reciben esa fuerza del Espíritu, cuando la presencia de Jesús resucitado se hace presente en medio de ellos, entonces, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, abrieron las puertas y empezaron a predicar y a hablar, a anunciar a Jesús resucitado. Empezaron a dar testimonio, empezaron a ser testigo de Dios, testigo de la resurrección. Y habían en el lugar muchas personas de diferentes lugares. Y fueron a ver, cuando oyeron el estruendo, el ruido, fueron a ver qué acontecía. Y habían personas de diferentes lugares, y así nos dice. Habían partos, medos, elamitas. Había gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia. Había personas de Egipto, de Libia. También habían forasteros de Roma. Habían judíos prosélitos. Habían también cretenses, árabes. De diferentes lugares habían personas. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos los oían hablar, cada uno en su propio idioma. La acción del Espíritu Santo. Es que no podía quedar indiferente esa experiencia de la resurrección del Señor. Es que cada uno debía escucharse a Dios. Por lo que en ese entonces, lleno del Espíritu Santo, empezaron a proclamar y dar testimonio y a hablar de las maravillas de Dios, según se lo inspiraba el Espíritu Santo. Aquí estamos todos, y todos hablamos español, por no hay por qué uno empezar a hablar en otro idioma, porque todos nos entendemos hablando español. Pero habían personas de diferentes lugares que tenían idiomas distintos, por lo que el Señor quiso que todos escucharan hablar en su propio idioma de las maravillas de Dios. Otra cosa importante tenemos que ver es de qué hablaban. ¿Hablaban de las maravillas de Dios? O nosotros como iglesia, entre nuestros vecinos, en nuestros grupos y movimientos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, ¿de qué hablamos? Sería importante que pensemos un poquito en esto. ¿De qué hablamos nosotros? A veces aquí mismo en el templo que empezamos a hablar y llegamos, ¿de qué hablamos? Y a veces algunos hasta se molestan porque hay un murmullo, y empezamos a hablar, y a veces hay que decir, señores, estamos en la iglesia, hay que hacer silencio. Porque es que no estamos hablando de las maravillas de Dios.
Estamos hablando de nosotros o del plan o del proyecto, preguntándole por fulano, por aquel o por el otro, o cómo está. No estamos hablando de las maravillas de Dios, pero también en nuestros grupos, en nuestros movimientos. ¿De qué hablamos? A veces hablamos del hermano, a veces hablamos del vecino, a veces criticamos a aquel o criticamos al otro. Tan así que, si nos fijamos, y yo sé que ustedes lo han escuchado hablar, hasta del Papa hablamos. Y yo he escuchado personas, no porque el Papa, no porque esto, no porque de allá en Roma, que toda esa riqueza, que todo es oro, todo lo que brilla no es oro. Y cristianos católicos y otros de otras iglesias o de sectas, ni digamos. Hay que hablar de las maravillas de Dios, hay que hablar de su bondad, de su misericordia, hay que hablar de las maravillas de Cristo resucitado, que nos da nueva vida y que derrama en nosotros la gracia de su Espíritu Santo, que nos invita y nos impulsa a ser sus testigos, de tal manera que todos puedan oírnos hablar, pero de las maravillas de Dios, no hablar del hermano, que nos oigan hablar no del defecto del otro, que nos oigan hablar de las maravillas de Dios. Eso es lo fundamental. Claro, para esto tenemos que recibir la gracia del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de la paz y del amor que nos da Jesús, para en tu familia, frente a tus hijos, poder hablar de las maravillas de Dios. Tienes que llenarte de la gracia del Espíritu y pedir al Señor esos dones, ese don de fortaleza, de paciencia, ese don de consejo, de sabiduría que tanto necesitamos hoy en nuestras familias, para poder orientar y llevar a los hijos. Pidámosle al Señor esos dones, que la gracia del Espíritu se derrame en nosotros y llenos de esos dones del Espíritu podamos guiar y dirigir nuestras familias por las sendas del bien. Para eso necesitamos que Jesús derrame en nosotros cada día su paz y su fuerza, la fuerza del Espíritu, que cumpla una vez más esa promesa de derramar en nosotros el Espíritu Santo. Y vemos cómo lo manifiesta el Evangelio. Paz a ustedes. Y después derramó, reciban el Espíritu Santo. Y les fortalece, les anima, les impulsa a la misión. Recibir la gracia, el don del Espíritu, pero también recibir la misión de ser testigo, de poder anunciar y proclamar a Jesús, de poder dar a conocer ante los demás su mensaje de amor, conocer la obra de salvación. Tenemos que en esto que entender lo que nos dice el apóstol Pablo, que cada uno en nuestro caminar, en nuestra vida, debe actuar movido por el Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Nadie puede hablar y predicar y anunciar a Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay diversidad de dones. Cada uno tiene sus dones, sus carismas. Hay diversidad de dones, pero es un mismo Espíritu el que los suscita. Unos cantan, otros leen, otros visitan enfermos, otros barren, otros, cada uno. Otros sirven en el altar, otros como monaguillos. Hay diversidad de dones, de ministerios, de servicios, pero servimos a un mismo Señor. Y cada don, cada uno de esos dones, carismas, ministerios, son suscitados todos por un mismo Espíritu. Por lo que no hay uno más grande ni más pequeño, ni uno más importante que otro. Todos somos servidores del Señor. Hace falta que entendamos esto en nuestra iglesia. Y ya San Pablo nos ponía el ejemplo. Piensa en el cuerpo. Dice, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Y cada miembro del cuerpo es importante. Cada miembro del cuerpo tiene su valor, su importancia. No es que hay uno más importante que otro, no, todos. No hay un miembro del cuerpo que no tenga su importancia, su valor. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, en nuestro caminar, en nuestra iglesia, en nuestros grupos, todos queremos o que sean como yo todos, o que todos piensen y hagan lo que yo hago, o queremos ser todos lo mismo. Y no,
Es un cuerpo diferente. La cabeza, los cabellos son diferentes a las orejas, las manos son diferentes a los pies, aunque tienen dedos, pero son diferentes. Y así hasta cada hueso suyo, cada uno de los huesos son diferentes. Pero a veces queremos que todos sean igual que yo, que piensen igual que yo, o que hagan la cosa como yo la hago. No, somos todos miembros de un cuerpo, pero tenemos funciones distintas. Pero todos servimos a una misma cabeza, que es Cristo. O a veces queremos, dentro de nuestra vida de iglesia, todo ser cabeza, todo ser dirigente, tener el protagonismo. Y no, imaginémonos el cuerpo, que todo el cuerpo sea pie. ¿Sería cuerpo? No, sería un pie grande. Que yo soy el cuerpo, pie, sería un pie grande, no sería un cuerpo. Tienes que tener diversos miembros. Que todo el cuerpo sea cabeza, no sería cuerpo, sería una cabeza grandota y ya. Para ser cuerpo tiene que tener funciones distintas cada miembro. Y así nosotros dentro de la iglesia, así en nuestro caminar. Esto tenemos que entenderlo, para que podamos entonces todos trabajar por la construcción de su reino y todos podamos abrazar el compromiso que el Señor pone en nuestras manos, que es ser sus testigos y hablar todos de las maravillas de Dios y proclamar y anunciar a ese Jesús resucitado. Pidámosle al Señor que Él nos conceda su gracia, que nos ayude a nosotros a poder cada día, cada instante, abrazar el plan de Él en nosotros, y que tú y yo, en tu vida, en tu familia, movidos por el Espíritu Santo, podamos hablar constantemente de la obra de Dios en nosotros, pero no solo con palabras, sino con nuestra vida misma. Que el Señor nos conceda su gracia y tú y yo, cada uno, podamos formar en Cristo un solo cuerpo en el que Él sea nuestra única cabeza. Que así sea.